la intención del presidente López Obrador que en esta reunión de CELAC se iba a anunciar ya el proyecto de ruptura o de separación de los países latinoamericanos y del Caribe con la OEA. De hecho, si te acuerdas, y tu auditorio seguramente se va a acordar, el presidente López Obrador anunció que teníamos que alejarnos de la OEA para no ser lacayos de nadie, así lo dijo, infiriendo que la OEA es una organización lacaya de Estados Unidos, básicamente. En ese contexto, Pepe, es que se convocó originalmente a esta reunión. Sin embargo, el ambiente de esa reunión a esta ha cambiado en muchos sentidos. En primer lugar, lo que descubrió la Cancillería mexicana y que seguramente debió haber sabido antes para asesorarle bien al presidente López Obrador, es que la gran mayoría de los países de América Latina no están de acuerdo en romper con la OEA. No hay ningún consenso en ese sentido. Y lo que el presidente López Obrador pensó que iba a ser un evento con una ovación de pie a su propuesta, ahora ha resultado ser una propuesta minoritaria de México junto con Venezuela y Bolivia. Cosa patética en realidad, porque ni siquiera el gran aliado de México en Sudamérica, que ha sido Argentina y el presidente Alberto Fernández, ni siquiera Argentina dijo que sí a la propuesta. ¿Por qué razón? Porque todos entienden que hacer lo que dice el López Obrador es romper con Estados Unidos. Efectivamente es una situación particularmente grave, probablemente la más en toda la historia de los flujos migratorios en la región, con excepción de los flujos mexicanos de hace décadas, pero este año se caracterizará, y ya lo es, por tener los flujos de nacionalidades distintas a la mexicana transitando por México en los números más elevados de nunca. El mes de julio, para darnos una idea, la Policía Fronteriza de Estados Unidos registró poco más de 212,000 arribos. En el mes de agosto están cerrando con algo así como 208,000. Entonces son cantidades que no habíamos visto nunca, Pepe, y están haciendo crisis en dos puntos. En el que mencionas es la frontera sur, específicamente en Tapachula, que por distintas razones se convirtió en un nodo de recepción de migrantes, y también te lo digo con toda claridad, de tráfico de personas. Ahorita, si quieres, comentamos un poco más. Y el otro punto es el que está ahora haciendo crisis en la frontera de Texas, particularmente en Del Río, en Texas, y del lado mexicano, Ciudad Acuña, en donde hay, como mencionaste, cerca de 8 o 10,000 personas que arribaron de manera súbita. La mayoría de ellos haitianos, aunque también hay otras nacionalidades. Pero lo cierto, Pepe, es que no ocurrió de manera espontánea ese arribo. Se requiere una logística muy grande, y ahí seguramente están involucrados la logística de los traficantes de personas. Creo que queda claro, Tonatiu, lo que está, desde luego hay plan con maña, hay perversidad en todo esto, pero lo que estamos viendo por parte del gobierno mexicano es que no existe un sistema de contención en las fronteras con sentido humanitario. Eso no lo hemos instrumentado, Pepe. De hecho, si fuera el caso, quien debiera tener el liderazgo en todo este proceso sería Comar. Cambiando. Y el proceso de la reactivación económica, acuérdate que también está siendo poco a poco
poco y ha habido algunos estímulos en Estados Unidos que de alguna manera a nosotros también el consumo de allá se reflejan en el consumo y en exportaciones mexicanas. Entonces, creo que la dinámica de la economía va a continuar. Ahora yo te pregunto, ¿conviene invertir de todas maneras en este momento cuando se genera vamos a decir, este pequeño bache o tropezón? ¿Qué inversiones serían las que sufrirían menos en estos movimientos ciertamente erráticos de la economía? Sí, fíjate que sí, yo creo que siempre es importante invertir. Acuérdate que es muy importante pasar del ahorro a la inversión. Siempre es importante invertir porque hay más riesgo estando fuera en los mercados que estar actuando. Todos los mercados los abren y hay operaciones de 8 a 3 de la tarde y entonces siempre hay que actuar y te recuerdo que siempre las inversiones son de pensándolas, hay que invertir entre mediano y largo plazo siempre. En el corto plazo, bueno, hay siempre alguna volatilidad en los mercados, como el día de hoy que bajó un poco la bolsa, pero tenemos fondos de deuda en Actinver y hay fondos también en el mercado y lo importante es tener una visión de mediano y largo plazo, Pepe. Y a propósito, ya que mencionaste Actinver, ¿cómo va el reto Actinver, por cierto? Este reto donde nos invitas a aprender de finanzas. Bueno, el reto va muy bien. Ya estamos en los últimos días para que la gente se inscriba. Tenemos hasta el día 4 de octubre para inscribirnos. Yo les invito a que lo hagan porque de verdad es toda una experiencia de aprendizaje financiero que te puede dar las herramientas necesarias para que puedas saber más del mundo de las inversiones. En este reto aprendes, compites y ganas. Tenemos una oferta de más de 120 webinars y conferencias que dan especialistas de Actinver, de la Bolsa Mexicana de Valores y de empresas invitadas, para que la gente aprenda y se empape más de las inversiones en México. El gobierno de México ha mantenido una línea constante de solidaridad con la Revolución Cubana. Desde tiempos de don Adolfo López Mateos. Pues bueno, desde que aquí se incubó el movimiento armado que después hizo la revolución y la historia de Fidel Castro en México es muy conocida. La historia de Fidel Castro en Cuba es más conocida todavía. Su presencia, su leyenda, su importancia, su arrastre, su liderazgo, todo eso es parte de la historia. Pero esa revolución no existe más. Y lo que es evidente para todos es que el señor Díaz-Canel no es más que un burócrata que se pasó la vida adulando a Raúl Castro y formando parte de su séquito y de su corte. Entonces es un cortesano de la burocracia cubana. No es un hombre que se haya ganado el poder como se lo ganaron Raúl y Fidel, combatiendo con las armas, con la legitimidad de un movimiento revolucionario, que después tuvo desviaciones o no, ese es otro asunto que no nos vamos a meter. Pero los presidentes de México siempre han sido solidarios con Cuba. Echeverría, López Portillo, aquella famosa frase, lo que se le haga a Cuba se le hará a México. Mentira, demagogia, palabrería priista de aquellos tiempos del jolopo. Porque a Cuba ya se le había hecho el bloqueo y a México no. Entonces era muy fácil echar como se echó con Nicaragua y decir cosas, y ya estamos viendo los resultados. Lo que a mí me llama la atención es que el presidente de la República ignore de bloqueo a bloqueo. Y este afán de que los Estados Unidos nos obedezcan y nos hagan caso, el bloqueo quizás tenga elementos inhumanos, como dijo ayer el presidente de México. Pero el bloqueo que México practica en el sur de su frontera, o en su frontera del sur, es un bloqueo tan inhumano como ese.